Saludos, buenas tardes queridos hermanos. En el día de hoy vamos a estar experimentando y compartiendo el segundo de los 4 videos referente a la serie del crecimiento espiritual. En el día de hoy vamos a estar trabajando con esa semilla. Esa semilla te representa a ti, me representa a mí. Es esa semilla la cual nos va a ir haciendo ver en qué punto estamos nosotros en el crecimiento espiritual y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si nos estamos dirigiendo hacia donde Dios quiere o me estoy dirigiendo hacia donde yo quiero. En el día de ayer estuvimos hablando de esa preparación del terreno y hablamos que muchas veces en el terreno hay muchos obstáculos que hay que sacar del camino para poder preparar y acondicionar ese terreno para poder esparcir la semilla. Y en el día de hoy vamos a comenzar la preparación de esa semilla y esparcir dicha semilla. Y para que podamos entender un poquitito mejor el proceso, para aquellos de ustedes, ¿verdad?, que han evaluado o han vivido en el campo y han visto cómo es el proceso, por ejemplo, de lo que es cómo se prepara el grano de la habichuela para poderlo sembrar, cómo se prepara el grano del gandul para poderlo sembrar, cómo se prepara el maíz para poderlo sembrar. Es algo que es un poco insólito, ¿verdad? Y es algo que pues, para el sentido común como que no tiene relación alguna, pero dentro de lo que es el plan de Dios tiene todo el sentido y la palabra de Dios también pues nos lo deja ver a lo largo del camino, que lo vamos a estar discutiendo un poco más adelante. Y para que podamos ir entendiendo un poco el proceso, cuando el agricultor recibe, ¿verdad?, prepara y va y hace la siega de la cosecha, él, pues dentro de esa cosecha, él va a sacar unos granos apartes, los cuales son para volver a resembrar, para entonces tener semilla, para poder seguir cultivando y seguir produciendo el producto final, que es la materia prima que él vende, para él poder tener sus ingresos. Y entonces, en el caso de las habichuelas, del maíz, del gandul, por decirte alguno de ellos, ese grano cuando es cosechado, viene dentro de una vaina, la cual hay que sacarlo, hay que granarla, para entonces poder sacar ese grano. Ese grano está completamente húmedo, es un grano que es completamente, como decimos, tierno. Y pues muchos de nosotros pensaríamos de que ese grano tierno, ese grano fuerte, ese grano que está en todo su esplendor recién cosechado, está listo para poderse sembrar y poder producir fruto y fruto en abundancia. Pero lamentablemente no es así la realidad. Ese grano, si tú lo siembras, se va a podrir y se va a perder el esfuerzo de que has hecho, tanto de preparar el terreno como el de esparcir esa semilla y tratar de que esa semilla germine, la cual nunca va a germinar. Porque como nos dice la palabra de Dios, para que el grano pueda dar fruto, tiene que morir para dar fruto. Como Cristo nos dice a nosotros, tienes que morir para que puedas resucitar. Tenemos que morir a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, para que comencemos a dar fruto y fruto en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ese grano, ¿verdad?, yo he tenido la oportunidad de verlo y experimentarlo. Ese grano que se cosecha tierno, ese grano que se cosecha completamente fresco, se coge y se pone en una manta o se pone en unos cartones a coger el sol. Y no es hasta que queda completamente tostado, que queda completamente duro, que entonces se prepara para poderse sembrar. Y uno dice, pero qué ironía si hemos dejado de que ese grano se muera cuando estaba completamente vivo, porque lo acababan de sacar de la planta, y ahora que está completamente muerto, que está duro, que está tostado, que si te tiran con él te puede dar, ¿verdad? Y lo sientes, la molestia que te va a experimentar al tirarte con él. Entonces tú dices, pero ¿cómo es esto de que este grano muerto, este grano seco, va a crecer y va a dar vida? Pues así es como cada uno de nosotros tenemos que visualizar esta realidad. Tenemos que morir a nosotros para nacer en Cristo. Pero mientras yo no esté dispuesto a morir, yo no voy a nacer en Cristo Jesús. Y entonces, muchos de nosotros hemos experimentado los momentos de cuando estábamos en la escuela elemental, en la escuela primaria, el hecho de que
hicimos un experimento en la clase de ciencias en el cual cogimos una servilleta y la empapamos de bastante agua, cogimos un grano de habichuela, lo pusimos ahí dentro y lo pusimos en un vasito plástico o un vaso de cristal, y todos los días íbamos a ir monitoreando cuál iba a ser el efecto de ese grano de habichuela seco, tostado, duro, para efectos nuestros completamente muerto, para ver cómo iba a ir reaccionando ante la humedad que experimentaba por medio de la servilleta o el algodón donde lo pusimos. ¿Y qué sucede? Que al paso de los días vamos a ver cómo ese grano de habichuela se abre en dos pedazos, comienza a nacer el tallo de esa nueva mata de habichuela, y a la misma vez comienza a salirle unas raíces, las cuales se van pegando a la servilleta para que ese grano comience a crecer, y vamos a ir viendo cómo esa matita de ese grano de habichuela comienza a crecer y llega hasta cierta altura. Pues así es como cada uno de nosotros tenemos que comenzar a visualizar la realidad a partir de este momento. Y antes de continuar, vamos a tomar una lectura que está del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 3 en adelante. Y lee así: salió un sembrador a sembrar, pero el sembrador, al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en un pedregal donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, pero por no tener hondura de tierra se secaron. Pero en cuanto entonces otras cayeron entre abrojos, que crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, 100, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Estamos viendo cómo nos habla el Señor ¿verdad? De la parábola del sembrador que salió a sembrar. Hay unas semillas que caen a la orilla del camino, hay otras que caen en un pedregal, hay otras que caen en tierra fértil, en tierra buena, hay otras que caen entre medio de lo que ellos le llaman los abrojos, que vienen siendo en el medio de un pastizal. En otra lectura le llaman en medio de los caldos, en medio de los espinos, ¿verdad? Estamos hablando enredada con otro tipo de producto, el cual no les da la oportunidad de que ellas puedan crecer y echar hacia adelante. Y en el día de hoy el Señor nos llama a que tú y yo podamos analizar algo bien sencillo. ¿Cuál de los 4 tipos de terrenos estás tú en este momento? No cuál tú eres, sino en cuál tú estás. Estás en los que caen a la orilla del camino, los que están a la periferia, están en los alrededores, y cualquier cosita te saca de la comunión, de la sintonía con el Señor. O eres de aquellos que están entre medio de las piedras, que echan raíces, pero están en lo superficial, y inmediatamente hay algo que aprieta un poco tu raíz, que te da un poco de calor excesivo, te marchitas y sales corriendo y lo dejas todo perdido. O eres aquel que está metido entre medio de tantos abrojos, de tanta gente que está encima de ti, que no te está permitiendo salir hacia adelante. No te está permitiendo que tú camines por donde el Señor quiere que tú camines. Y te están ahogando a tal nivel de que te están sofocando y te están dejando sin respiración, te están dejando sin alternativa alguna. O eres de aquellos que están en la tierra buena, en la tierra que produce el 100 por 1, el 70, el 30, de aquella tierra que está dando lo máximo que puede dar. Analízate en cuál de las 4 versiones tú estás, cuál de los 4 terrenos tú eres, mi hermano, cuál de los 4 terrenos tú estás ubicado en este preciso instante. Es importante que lo puedas visualizar, porque si tú no haces este ejercicio, no vas a poder entender cómo tú vas a crecer espiritualmente a partir de este momento. Sí, y si buscamos más adelante, en el mismo capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 18 dice: ustedes pues escucharon la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la parábola del reino y no la comprende, viene del maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue a sembrar a lo largo del camino. El que fue
sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en el mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida. En cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de las riquezas sofocan la palabra, que quedan sin fruto. Y el que fue sembrado en la tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce 100, otro 70 y otro 30. ¿Qué nos quiere decir? Que el mismo Jesús nos está explicando la parábola aquí, más adelante en el Evangelio según San Mateo, de que tú ubícate en cuál de las porciones tú estás. Ubícate qué es lo que hay en tu vida que no te está permitiendo crecer espiritualmente. Por eso te dije hace un rato que visualice en cuál de los terrenos tú estás. Porque de acuerdo a la calidad del terreno es como tú vas a comenzar a crecer espiritualmente. Y eso es lo que te va a dar la oportunidad de crecer, mantenerte o marchitarte o desaparecer de una vez y por todas. Y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo que voy a desaparecer de una vez y por todas? Sí, porque el camino del Señor es difícil. Y si yo no estoy buscando constantemente este crecimiento espiritual, este encuentro con el Señor, esta relación personal e íntima con el Señor, que eso es lo que va a provocar a lo largo del camino. Lo que dice aquí bien claro, aquellos que están, ¿verdad? Entre los abrojos, dice, por las preocupaciones del mundo y las seducciones de las riquezas, sofocan la palabra, que queda sin fruto. Por otro lado, nos dice que ¿verdad? La que fue en el pedregal es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría. Pero cuando no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida en cuanto se presenta una tribulación o persecución por la causa de la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Analiza dónde tú estás. Analiza y ponte delante de un espejo tú solito. Y sé neutral por primera vez en tu vida para contigo mismo. Y ponte a analizar en realidad en dónde yo estoy parado. Estoy parado a la orilla del camino, donde estoy como un espectador de quién va, quién viene, quién hace aquí, quién deja de hacer. Estoy mirando a todo el mundo, pero no hago nada más. Inmediatamente vienen los que limpian las orillas del camino, los que le llamamos en el campo los camineros, que vienen talando. Me talaron y desaparecí y ni cuenta me di cuando llegaron, porque estaba tan sumergido en estar en la orilla del camino, estar en lo superficial, que no llegué a ningún lado. Estar criticando, estar señalando, estar buscándole excusas, faltas, defectos a todos los demás, incluyendo a uno mismo, que se pone limitaciones cuando el Señor te dice que Él te ha de capacitar y te hará crecer en tu caminar. Pero ahí ya comienzas a poner limitaciones, que yo no puedo porque yo no sé leer, yo no puedo porque yo no veo, yo no puedo porque yo no puedo caminar, yo no puedo porque me duele una uña, yo no puedo porque mira el pelo como lo tengo, yo no puedo porque me duele aquí, y empezamos a poner 20 excusas, y te estoy poniendo ejemplos de los que uno escucha a diario. Por otro lado, los que están en medio de la piedra. En medio de la piedra vamos a ver una realidad bien sencilla. Entre medio de la piedra se va a colar una tierra fina, una tierra buena, una tierra que te va a dar la oportunidad de tú germinar rápidamente, porque como esa tierra está fina, toda el agua que hay a su alrededor va a caer en esa tierra por medio de las piedras, y por ende te va a provocar germinar rápidamente. Pero según de rápido vas a germinar, así de rápido te vas a marchitar, porque como no tienes la oportunidad de profundizar en tu raíz, lamentablemente te vas a quedar corto en el camino y te vas a morir en el caminar. Y eso pasa cuando muchas veces nosotros crecemos como la espuma y decimos, wow, mira todo lo que yo he logrado en tan poco tiempo, que se puede hacer, pero fundamentado en Cristo
y dejándose guiar por Cristo y dejándote formar día a día, porque ahí es que está el secreto de este proceso que estamos viviendo. No es tan solo yo ser un activista, y cuando hablo activista es aquel que se dedica tan solo a estar en el servicio del Señor en primer lugar, que soy el que predica, yo soy el que hace esto, yo soy el que hace aquello, yo soy el que ocupa los primeros lugares. Pero cuando llega el momento de que yo tengo que sacar un fin de semana, o un día, o unas horas, para yo irme de retiro, yo no puedo, yo no tengo tiempo, porque mira, que si ese día, que si este otro día, que si tienen que acomodarlos a estas conveniencias, y empezamos a poner 20 cosas, las cuales no provienen del Señor. Son excusas nuestras, y seguimos divagando en lo vago. Y como dicen muchas veces los hermanos en la calle, nos encajamos en la poca fuerza. Sí, nos encajamos en cualquier tontería para buscar una excusa y no llevar a cabo el plan. Cuando es hora de que tenemos que hacer un alto en nuestra vida, porque tenemos que coger unas horas al día o unas horas a la semana para yo ir a recibir formación. Y formación según nos exige nuestra Santa Madre Iglesia Católica, conforme a lo que es nuestra doctrina, nuestra identidad, nuestro sentido católico. Pues entonces, ¿qué sucede, hermano? Yo no tengo tiempo para eso, porque yo tengo que ir a predicar para aquí, yo tengo que caminar para el otro lado, yo tengo que ir a hacer esto otro, yo tengo que ir a hacer aquello otro, yo tengo que... Entonces empieza nuevamente ese repertorio de excusas, porque no hay tiempo para formarnos. No hay tiempo para yo sacar y reflexionar cómo está mi espiritualidad el día de hoy. Estoy creciendo, estoy estancado, o me estoy muriendo, o me morí espiritualmente. Porque hay mucha gente muerta espiritualmente. Muchas veces es porque hay otras personas que en su caminar le han provocado una muerte espiritual. Como también hay otras veces que por nuestra vagancia, nuestra pereza, nosotros mismos nos vamos matando espiritualmente. Porque no queremos hacer lo propio que el Señor nos está pidiendo hacer a cada uno de nosotros. O tenemos el otro terreno que es en medio de los, ¿verdad? De los abrojos, como nos dice aquí la lectura, como dice en otra lectura, depende de la versión que tengas, que pueden ser en medio de los cardos, en medio de las zarzas, ¿verdad? Que estás envuelto en tantas cosas que hay sobre ti que no te dejan crecer, que no te dejan salir hacia adelante, porque entre esas cosas tenemos lo que es la envidia. Cuando nuestros hermanos nos envidian, o cuando yo envidio al hermano, porque también están las dos versiones. Porque si yo te envidio a ti, tus dones, tus carismas, lo que el Señor está haciendo en ti, ya eso no proviene de Dios, y ya eso automáticamente produce un estancamiento espiritual en mi vida, porque yo no estoy siendo conforme a la realidad del Señor. Y si hay hermanos a mi alrededor que me envidian, me pueden producir un estancamiento espiritual también. Porque el mal deseo, de una forma u otra, también influye y nos limita nuestro caminar. Pero nosotros en esta hora vamos a enfocarnos en el otro sentido, en lo que yo soy, en lo que yo estoy haciendo, cómo yo me estoy comportando, cómo yo estoy caminando. Que yo me estoy dejando ir por todo lo que me dicen la gente que está a mi alrededor. Yo me estoy dejando ir por todo lo que me están imponiendo a nivel social, lo que me están imponiendo a nivel familiar, lo que me están imponiendo todas las personas que tengo a mi alrededor. O yo estoy dejándome guiar por la voluntad del Señor. Yo me estoy dejando guiar por el propósito que Dios tiene en mi vida para que yo sea constructor de su reino aquí, ahora en la tierra. ¿A quién tú le estás sirviendo? ¿A quién tú le estás obedeciendo? ¿A quién tú estás siguiendo? O, por otro lado, quien me ahoga y demás es mi forma de ser, porque yo soy el único que puede hacer las cosas. Si yo no estoy, aquí nada funciona, porque yo soy el que sabe tocar la campana, yo soy el que sabe dar la comunión, yo soy el que sabe hacer la lectura, e incluso yo soy el que echa la bendición mejor que el Padre. El Padre me necesita a mí, porque si yo no estoy, Él no funciona.
Y si yo no estoy en el grupo no funciona. Y si yo no estoy en tal reunión, esa reunión no va a prosperar. Y si yo no estoy en tal actividad, esa actividad no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo no estoy y mis ideas son las mejores por encima de las de los demás. Porque yo digo, voy a opinar, pero mis opiniones no son opiniones. Mis opiniones son directrices, son reglamentos que yo estoy dando. Porque digo, mira, yo opino esto, pero ¿por qué no hacen esto que yo les estoy diciendo? ¿En qué quedamos? ¿Es una opinión o es una orden? No, es una opinión, pero debemos de hacer lo que yo estoy opinando. Pues entonces, no te engañes a ti, ni trates de engañar a otros. No es opinión, es una orden. También por otro lado, que llegamos a los diferentes sitios y entonces empezamos a dar instrucciones. No, porque esto tienen que hacerlo así. Y porque esto otro no lo cambiamos de esta forma. Y porque esto otro no lo cambiamos aquí. Y todo lo buscamos a cambiarlo. ¿A qué? A nuestra conveniencia. A nuestra idea. A nuestro sentir. A lo que es más cónsono para mí. No para el resto de los hermanos que están aquí. Y sobre todo, que no sea cónsono con lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que se haga. Porque muchas veces nosotros queremos jugar en lugar de Dios y no dejamos que Dios obre como tiene que obrar. Y Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. Dios no se manifiesta en los eventos grandes. Por eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta lo buscaba en la tormenta, lo buscaba en el volcán, lo buscó en el tornado, lo buscó en cuanta cosa había. ¿Y qué sucede? Lo encontró en una brisa suave. ¿Cuántos al día de hoy no están esperando un Mesías guerrero? Y no pudieron reconocer que el Mesías vino a traer guerra, porque vino a crear guerra entre el odio y el amor. ¿Por qué? Porque la humanidad se sigue odiando día a día. Sin embargo, Jesús nos dice, ama a tu enemigo. Por ende, yo estoy en guerra con el que odia. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que amar y tengo que enseñarlo a amar. Y a eso es que Jesús nos llama, a que los enseñemos a amar. Pero el ser humano todavía no ha podido comprender ese detalle. Y por eso estamos viviendo estas situaciones que estamos viviendo día a día, socialmente y mundialmente. Y entonces tenemos el otro terreno, que es el que se deja guiar por la voluntad de Dios. Y aquí yo no me tengo que ocupar si yo doy el 1%, si yo doy el 30%, si yo doy el 60%, yo doy el 70%, doy el 100%, el 101% de fruto. Eso a mí no me tiene que llamar la atención y yo no tengo que estar pendiente de eso. Yo lo que tengo es que estar pendiente, ser agradable a Dios para yo dar fruto y fruto en abundancia. El % del fruto que yo dé es responsabilidad del Señor. Y el Señor es el que va a hacer que las cosas caminen como tienen que caminar. Pero, hermano, hermana, recapitulando, resumiendo lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Hay 4 experiencias, 4 vivencias de terrenos, el cual el Señor nos está hablando en el día de hoy. Yo te pido que seas lo más sincero posible contigo mismo, porque a mí me puedes engañar. A los hermanos del ministerio los puedes engañar. Al Padre lo puedes engañar. Pero a Dios tú no lo puedes engañar. Y a la hora de la verdad, a quien tienes que darle cuenta es a Dios. No es a mí, no es a los hermanos, no es a los hermanos de la comunidad con los cuales estamos trabajando a menudo. Es a Dios. Y la pregunta que tienes que hacerte de una forma sincera, de una forma neutral. Déjame analizar en cuál de los 4 caminos, de los 4 terrenos yo estoy. O más aún, en cuál o cuáles de los 4 terrenos yo estoy. Porque a veces estamos de una forma, ¿verdad? Como la palabra que estamos a moda ahora mismo, somos híbridos. Compartimos 2 naturalezas a la misma vez. Compartimos la naturaleza del terreno seco, pero también tenemos la naturaleza de que estamos a la orilla del camino, porque estoy como espectador, estoy entre medio de las piedras creciendo rápido, pero en la orilla del camino, donde está la gravillita en la orilla del camino,
para no meterme mucho con esto, porque esto requiere de mucho compromiso, esto requiere de mucha atención, esto requiere de mucha preparación, y empiezas a hacer una lista inmemoriable, porque no tiene memoria para todo lo que estás escribiendo en esa lista, de todas las excusas que estás poniendo para yo no ser partícipe de la construcción del reino de Dios. Porque muchas veces nos quedamos como los meros espectadores en el juego. Y Jesús nos invita hoy a que bajes al terreno de juego. Bajes ahí al medio de la cancha. Bajes al medio del parque. Bajes ahí al medio de donde se está llevando a cabo este gran juego. Y que te conviertas en parte del jugador estrella de este juego. Que el jugador estrella es Cristo Jesús. Y tú con el poder de Cristo vas a poder lograr llevar a cabo los puntos necesarios para que el juego pueda ganar a favor de Cristo. Sí, mi hermano, es hora de salir de los bleachers, es hora de salir de las gradas, es hora de salir de la orilla y meternos al centro donde el Señor nos está invitando. Pero para yo poder ir al centro, tengo que hacer un análisis sincero. ¿En cuál de los 4 terrenos yo estoy? Vamos a ser sinceros en ese detalle. Pero no te enfoques tan solo en cuál de los 4 terrenos estás. Una vez terminen de hacer ese análisis, ahora vamos a pasar al segundo nivel, que es a cuál de los 4 terrenos yo quiero llegar. En cuál de los 4 terrenos yo quiero permanecer. En cuál de los 4 terrenos yo quiero gastarme hasta el último segundo de mi vida. Esa es la segunda parte de la pregunta. Porque una vez reconozcas dónde tú estás, ya sea en uno o varios de los terrenos, pues no nos quedemos tan solo con la queja, con la problemática. Vamos a entrar en el plan de acción. Y el plan de acción es hacia dónde yo quiero llegar. ¿Qué es lo que yo quiero que el Señor haga en mi vida? ¿Cómo es que yo quiero que el Señor obre en mi vida? ¿Hasta dónde yo quiero llegar en este caminar con el Señor? Y digo hasta dónde quiero llegar porque los límites de este caminar tan solo los pones tú. No los pongo yo, no los ponen los hermanos del ministerio, no los pone la comunidad, no los pone el sacerdote, no los pone Dios, los pones tú. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que se conforma tan solo con ser el lector. Pues ese fue el límite que tú pusiste, trabajaste para esa meta y ahí llegaste. Hay quien se conforma con ser el catequista. Lucha, se forma, llega ahí y ahí se quedó. Y hay quien lucha pues con ser un predicador y lucha, se capacita y llega a ser predicador y ahí se quedó. Y hay quienes no le ponen límites al Señor. Y en vez de ser el que hace la lectura, también el Señor lo capacita a hacer la munición. También el Señor lo capacita a hacer una liturgia de la palabra. Y el Señor lo capacita a hacer muchas otras cosas que él jamás pensó que iba a hacer. Pero como le puso limitaciones, no pudo llegar a la máxima expresión de lo que el Señor quería que él se realizara como servidor del Señor. Aquel que es catequista, el Señor lo quiere como catequista, pero a lo mejor lo quiere que se convierta en formador, no tan solo de los jóvenes o de los niños de la catequesis, sino también de adultos. Se convierta en formador de otros catequistas, se convierta en formador de otro tipo de evangelizadores dentro del reino de Dios. ¿Y quién quita que a lo mejor lo convierta en formador de los futuros sacerdotes, de los seminaristas? Uno nunca sabe. Esto está en las manos de Dios. Pero si tú le pones limitaciones a Dios, Dios va a obrar de una forma limitada en tu vida. Y hay quien dice, mi Señor, yo voy a todas. Donde me mande, ahí iré. Yo no sé, pero como tú me mandas, yo no voy a caer en vergüenza porque jamás tú me vas a dejar caer en vergüenza.
y tú me vas a ir capacitando en el camino. Y así el Señor va obrando en la vida de cada uno de nosotros. En tus manos está, mi hermano, que tú decidas hacia dónde tú vas a llegar. Yo quiero ser predicador. Un predicador lo puede ser cualquiera. Pues es cuestión de aprenderte un texto de memoria, a recitarlo como el papagayo y ya, resolvimos. Pero un evangelizador no lo es cualquiera. Un evangelizador es aquel que comparte la buena nueva del Señor, la lleva a la realidad del pueblo al cual le está hablando, con el cual está compartiendo, y se incluye dentro del tema y le dice: nosotros somos parte de este problema, pero también nosotros podemos ser parte de la solución. Y cuando te digo esto es porque cuando hablamos del pecador, no decimos tú que eres el pecador, decimos nosotros que somos pecadores. Pero Dios ha venido a redimirnos, a derramar su misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo en este momento? Pues muchas veces es que tú al día de hoy estás de brazos caídos, ya encuentras que ya no hay opción, que ya no hay situación, que ya no hay oportunidad para nada. Sin embargo, nosotros seguimos caminando según la voluntad del Señor. Me caigo y me levanto en el nombre de Cristo. Me caigo y me levanto en el nombre de Cristo. No me quedo en el piso derrotado. Porque Jesucristo no nos hizo hijos e hermanos de Dios para que seamos derrotados, sino para que nosotros seamos más que vencedores en el nombre amado de Cristo Jesús. Y por eso nos dejó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para nosotros levantarnos en el nombre de la Santísima Trinidad. Así que analiza en cuál de los caminos tú estás. Analiza en cuál de ellos es que tú estás, para que tú puedas entender tu realidad. Y te voy a decir un cuentito para vayamos ya internalizando este detalle. Y habían en un pueblo dos agricultores, y llevaban una sequía de sobre 6 meses en esa región donde ellos vivían. Todas las cosechas se habían muerto. El ganado se estaba muriendo porque ya no había pasto, no había alimento para ellos. Y los terrenos estaban completamente áridos, desérticos, estériles, porque de tan seco que estaban no podían dar ningún tipo de fruto. Y como no había forma de tener un sistema de riego para que les llegase agua a esos terrenos, los terrenos pues eran en ese momento zona en la cual no se podía cultivar absolutamente nada. Y esos dos granjeros se ponen de acuerdo y comienzan a elevar una oración, un clamor al Señor. Y le están pidiendo al Señor de que el Señor envíe agua, que llueva, para que sus terrenos comiencen nuevamente a ser fértiles y sus terrenos comiencen a producir cada uno de ellos como ellos necesitan, para beneficio de ellos y beneficio de su familia. Y terminaron ese momento de oración, de adoración, de alabanza al Señor. Y se fueron cada cual a su casa. Y se pusieron a meditar en esa alabanza y demás. Y se acostaron a dormir pensando en esa bendición que ellos le habían pedido al Señor. Y si el Señor había escuchado su petición. Si el Señor había escuchado que ese clamor que ellos le habían elevado, si ese clamor había sido una ofrenda agradable al Señor, para que el Señor respondiera y el Señor les entregara grandes abundancias, una gran lluvia en la zona, para poder tener una gran bendición de una gran cosecha. Y al otro día, en la mañana, en la madrugada, pues viene uno de los dos agricultores que eran vecinos y comenzó a limpiar todo el terreno. Comenzó a sacar todas las piedras, a sacar todos los escombros, las cabezas de matojo, los bejucos que habían en los alrededores, algunas áreas que tenían hierba, comenzó a sacarlas y a limpiar el terreno. El otro lo miraba desde el balcón de su propiedad y decía: pero este hombre, ¿qué le habrá pasado? Se volvió loco.
Parece que él no entendió la oración en el día de ayer porque todavía no ha llovido y él está preparando el terreno y estoy mirando a lo lejos, al horizonte, y no se ve ni siquiera una pequeña nube. ¿Qué está haciendo este hombre? Y allá viene el vecino y recogió ¿verdad?, todo lo que había en su finca, limpió todo el terreno y sacó su yunta de bueyes, sacó el arado y comenzó a arar toda la finca. Y siguió arando la finca y pasó todo el día arando la finca. Y le dio un cruce, le dio un segundo cruce y le dio un tercer cruce a la finca. Y el vecino decía, pero este hombre está loco. Pero si está arando con este sol, sabe que está perdiendo el tiempo. ¿Por qué sigue empeñado en eso? Y una vez terminó de dar el tercer cruce, comenzó a crear los bancos, comenzó a crear los surcos por donde iba a correr el agua, los bancos donde iba a depositar la semilla. Le regó el bicarbonato de sodio para nivelar los niveles de acidez que tenía el terreno. Lo fertilizó completamente y comenzó a hacer los hoyitos y a esparcir la semilla. Y empezó a hacer hoyitos y esparcir la semilla. Y el vecino lo miraba y decía, pero ahora sí que se volvió loco. Ahora está echando semilla con esta sequía que tenemos de hace 6 meses y todavía es la hora que él no se entiende de que todavía no viene agua. Cómo está perdiendo el tiempo y está perdiendo la semilla, porque esa semilla se la van a comer las aves, se la van a comer las hormigas, se la van a comer los gusanos. Se van a podrir, se van a dañar y se va a quedar sin semilla para cuando venga la lluvia. ¿Cómo irá a vivir él y su familia? Pero seguía mirando desde su balcón sentado allí en una silla. Y una vez terminó de sembrar todas las semillas el vecino, le dice, hermano, ¿y qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas hacer? Y yo, bueno, nada, aquí esperando que se haga realidad lo que le pedimos ayer al Señor. Y él le dice, bueno, pues no hay problema, ya yo estoy haciendo realidad lo que le pedimos ayer al Señor. Y él le dice, sí, pero ¿cómo? Si todavía no ha llovido, esa semilla se va a morir, esa semilla se va a dañar, se la van a comer los gusanos, se la van a comer las hormigas, se la van a comer los pájaros, esa semilla la perdiste, ¿y cómo vas a hacer ahora cuando llegue el momento de la lluvia? Y él le dice, pues es que todavía tú no has entendido el propósito del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo anoche a través de aquella oración, aquella alabanza? E inmediatamente él le dice eso, comenzó a llover abundantemente en aquella región. Y el Señor le dijo, ¿quién fue más astuto? ¿Quién es el que anda siempre preparado en la búsqueda del crecimiento y la búsqueda de la bendición de Dios? El que se quedó sentado, estancado, esperando que las cosas salieran de la nada, o aquel que comenzó a caminar en fe, comenzó a buscar la bendición que le había pedido el día anterior al Señor y que él entendía que el Señor le había contestado a través de la oración, que el que no camina, no hace camino. El que no siembra, no cosecha. Y aquel hombre tuvo una gran cosecha, la cual fue una gran bendición. Sin embargo, el otro hermano, el otro vecino, lamentablemente no pudo hacer absolutamente nada, porque con el terreno mojado, el terreno enchumbado, no se puede hacer nada porque se empelota. Así que él no tuvo la oportunidad de aprovechar la bendición que provenía de Dios. Y en el día de hoy yo te pregunto, hermano, hermana, tú que me escuchas, ¿cuál de los dos tú quieres ser en esta hora? ¿El que es precavido y prepara el terreno con tiempo para que cuando caiga la lluvia del Señor haya bendición en abundancia, haya crecimiento espiritual, que pueda dar fruto y fruto en abundancia? ¿O el que se quede esperando a ver los signos, las señales, los prodigios, para entonces comenzar a andar? No sé, hermano,
Pero tú sería el que fue prudente y caminó por fe y no caminó por vista. Como nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:7, que el cristiano camina por fe y no camina por vista. Yo hubiese caminado por vista, no sé tú. Y vamos a estar compartiendo aquí de Isaías 55:9 al 11, y dice así: pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los de ustedes, y mis pensamientos sobre los de ustedes. Del mismo modo que desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá de vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y produzca pan para comer. Así será la palabra de mi boca. No retornará a mí vacía, hasta tanto y cuanto haya cumplido su mandato con eficacia aquí en la tierra. El Señor te está diciendo en esta hora, hermano, hermana: prepara tu terreno, límpialo, esparce la semilla, que más adelante Él derramará lluvia de bendición para que esa semilla crezca y dé bendición como tiene que dar, para que dé fruto y fruto en abundancia. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.